Como os iba contando en el vídeo anterior, me fui a la India un par de meses en busca de un poquito de jarana, mientras Gorka hacía de las suyas por su cuenta. Todo matrimonio necesita un respiro de vez en cuando. En este segundo vídeo os traigo lo mejorcito de mi ruta por el norte de la India. Después de una buena fiesta en Delhi, me despedí un poco triste de Govind y Dia para dirigirme a Dharamsala, todavía más al norte, en el estado de Himachal Pradesh, donde el 14º Dalai Lama vive desde que los chinos invadieron el Tíbet. Por si no lo sabéis, el Dalai Lama se considera la reencarnación de Buda en la Tierra. Después de una odisea para encontrar el bus que sale de Delhi, conseguí encontrarlo y en ese mismo bus conocí a dos chicos de California, Dylan y Carlos, con quien exploramos la zona. El cannabis crecía libre en aquella zona. Era maravilloso. Sentí que tenía ganas de seguir por mi cuenta, así que me mudé a Dharamkot, un pueblo precioso un poco más arriba en la montaña. Parecía que estaba de suerte, pues justamente el Dalai Lama estaba en la ciudad, y daba unas charlas a las que pude asistir junto a otros budistas y visitantes que vinieron de todos los rincones del mundo. ¿Que por qué no hay imágenes de todo eso? Porque soy subnormal y no grabé nada. En cualquier caso, la historia dice que cuando el Dalai Lama está por morir suele indicar el área donde se va a reencarnar, para que quienes vayan a buscarlo sepan a dónde ir. A los niños candidatos se les somete a algunas pruebas, entre las que hay que reconocer algunos objetos del antiguo Lama, y por lo visto, funciona. Pero Dharamkot tenía mucho más que todo eso. Árboles, cascadas, montañas y ríos. Después del calor asfixiante de Delhi, fue un lujo refugiarme en aquella región por algunos días. Un mensaje para la cámara rápidamente, tío. Esta agüita está refría. Refría, parcero. El último día de las lecciones conocí a Sami, un chaval colombiano que había estado en los últimos años de su vida estudiando en Nueva York. Say something. De allí me escapé a Amritsar, donde estaba el gran Golden Temple de los Sikhs. La religión de los Sikhs propaga la idea de ver a Dios en cada uno. Entender y practicar la igualdad entre todas las razas. No es casualidad entonces que en el Golden Temple puedas dormir hasta 3 noches de forma gratuita. Y le ofrecen comida gratis a todo el mundo 24/7. ¿Qué otra religión hace eso? Just maybe I'll make it alone. Al día siguiente nos escapamos con un grupo de turistas a ver el espectáculo militar que se celebraba en la frontera con Pakistán. Hacía un calor casi ilegal. He aquí un ejemplo del típico atasco indio. Es quizás en las calles de las abarrotadas ciudades donde se ve una de las caras más salvajes y caóticas del segundo país más poblado del mundo. La suciedad puede ser bastante impactante para un occidental, pero las calles están llenas de vida. Realmente los indios viven muy diferente a nosotros. Se hace de noche, e India palpita ruidosa y caótica, mientras lejos en el oeste, Europa controla y reglamenta la vida de sus ciudadanos dejando poco margen a la espontaneidad. India puso a prueba mi paciencia, y me mostró dónde está la línea que separa lo que considero exótico de lo que me cabrea. El incesante estruendo de los claxons que muchas veces te pitan en la puta cara despertó en más de una ocasión mis ganas de matar.
Los Sikhs eran gente muy acogedora y tranquila. Recuerdo que hacía una temperatura ideal. El tiempo se detuvo durante aquella conversación bajo los arcos del gran templo sagrado. Me hice amigo de Nirbhair Khalsa. Le conté que no tenía demasiado tiempo para visitar el templo, y él me ayudó para que no tuviera que hacer la interminable cola. Nuestro paseo coincidió con el momento en que sacan el gran libro sagrado. Y ahí están Baroja de Argentina, Marta de Portugal y Pedro de Brasil. A Pedro lo conocí en el bus hacia Amritsar, y después de ofrecerme unos snacks, se quedó dormido sobre mi hombro como un niño. Viajando conoces muchos lugares, muchas personas. Algunos te dejan sin saber por qué un recuerdo especial. Yeah, you go. 1, 2, ¿Te has aprendido? 3, start. Manko Sahara, Dandui ko gumaune Kathmandu Sahara, Kanchi lai gumaune Kathmandu Sahara, Rat Rani phule jaisa jama, Rani phule kale jima jama, Manko Sahara, Kanchi lai gumaune Kathmandu Sahara, Kanchi lai gumaune Kathmandu Sahara. Yeah! Good job! Nice. Good job, guys! Volví a Dharamkot, donde la vida transcurría sin sobresaltos. Ginger honey lemon tea y largas horas en los bares. Even at the end of the fucking scene, you wanna hurt me. You just have to yourself. What did you do? You like lost out. It's so bad. Al cabo de unos días decidimos con Sammy que empezaríamos juntos nuestro ascenso hacia los Himalayas. Hi. Welcome to Manali. What up, bro? Nos dirigíamos a Leh, la antigua capital del reino de Ladakh. Para llegar debíamos hacer un camino de 20 horas por una carretera infernal. Eso sí, afuera, unos paisajes lunares loquísimos que confirmaban que estábamos acercándonos a la cima del mundo. Can you do it? Say hi to the camera. Beautiful work. Desde Leh viajamos como 10 horas más hasta Nubra Valley. Allí hice autostop para intentar llegar al monasterio budista de Diski, donde me habían dicho que había un Buda gigante. Ahí estaba el gran Buda, con Nubra Valley a sus pies. El sol se ponía en el horizonte y al ver aquel espectáculo me dije, ¡joder! El tiempo se derritió y me sentí como una hormiga contemplando el fin del mundo. Hello, Barcelona. Español. Hola, hola. A veces, cuando te atreves a hacer lo que realmente quieres, la vida te recuerda que tiene belleza infinita para regalarte. Y
cuando sientes que no puedes pedir más, ella vuelve a mostrarte que solo hay que seguir pidiendo. Después de tocar el cielo en Diskir, decidimos ir un poquito más allá, y el mágico valle de Nubra nos compensó con un último regalo, un paraíso escondido en medio de las montañas rocosas llamado Turtuk. Pakistan is just right there. En aquel pueblecito musulmán apartado del mundo, encontramos gente sencilla viviendo en paz. Oh, muy bien. Vete, ¿qué? Hola, Barcelona. Sam y yo enseguida estuvimos de acuerdo en que nos quedaríamos unos días. Hola, esto que es un puto cementerio gigante, vamos. Después de 2 intensos meses de viaje a más de 8.000 kilómetros de casa, mi vida en Barcelona parecía ahora un recuerdo lejano. La gente de siempre, los mismos bares, los mismos planes, la misma escala de valores, tan precioso y cerrado al mismo tiempo. Todo eso que nos ha hecho lo que somos hasta ahora y que podemos soltar agradecidos si queremos evolucionar. La excursión al monasterio budista fue mágica. Pasamos el día contemplando la majestuosa inmensidad de aquel lugar desde lo alto de la colina. Nos dio pena cuando llegó el momento de marcharnos. A menos de una semana para coger mi vuelo de vuelta a casa, llegó el momento de despedirme de Sammy. Él seguiría viajando por India. Yo volvería a Barcelona. Y pese a que había muy pocas posibilidades de que algún día volviéramos a Turtuk, nos fuimos. Srinagar, la capital de Kashmir, es el último sitio al que fui antes de volver a casa. Me habían recomendado sus casas bote, y desde allí podía empezar la interminable vuelta a casa haciendo 1000 escalas en avión. En el bus conocí a Brian, Coyote, Nissan y a un chico chino que no recuerdo su nombre. Decidimos alquilar una casa bote entre todos. Mirad qué maravilla. ¿Podía haber mejor plan para despedirme de India? Estuvimos tocando los instrumentos que cada uno llevaba encima, compartiendo anécdotas de viaje, arreglando el mundo, coincidiendo todos en la importancia de vivir nuestras vidas con libertad. Voy a echar de menos muchas cosas de este país, su infinita variedad, su carácter, su sencillez y su caos, su comida excelente, pero sobre todo, todos estos momentos para recordar.